en gran medida sobre un conjunto de números o sobre diversos conjuntos de números que tienen propiedades específicas. No vamos a estudiar tal vez todas las propiedades que habitualmente se estudian, porque para eso tal vez tendríamos que desarrollar un curso de teoría de números, pero tal vez sí podemos hablar de ciertas características específicas, por ejemplo, que guarda el conjunto de los números reales y que además son sumamente relevantes para fundamentar algunas ideas del cálculo diferencial e integral. Podríamos decir entonces, en cierta medida, que antes de hablar de los números naturales, el ser humano requiere de la necesidad de contar. El ser humano en su práctica cotidiana requiere de contar. El ser humano va a construir la noción de número, ¿sí? Para poder contar. Y entonces, en el momento en que el ser humano requiere de contar, de medir, de estimar, entonces construye el primer conjunto numérico. Y al conjunto numérico al que nos estamos refiriendo es justamente a n. ¿Sí? ¿Quién es n? Pues n es el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Ese es n, el conjunto de los números naturales. Y bueno, podríamos decir de inicio que entonces cuando estamos hablando de n, estamos haciendo referencia a decir que n es igual al conjunto de números enteros que inician en 1, 2, 3, 4, 5 y que continúan hasta la infinidad. Y que continúan hasta la infinidad. Ese es n. Es decir, n es el conjunto de los números naturales. Y entonces, Giuseppe Peano, realizó la primera caracterización de los números naturales. Esta caracterización a la que nos estamos refiriendo, esta caracterización que hace Peano, nos dice algunos elementos. No sé si usted, profesora Ingrid, la recuerde. Si recuerde cuáles son esos axiomas que Peano escribe para caracterizar quiénes son los números naturales. No, la verdad no. Ok, no se preocupe. La primera idea de Peano, ¿sí? Es algo muy curioso, fíjese, porque como comunidad primero utilizamos los números naturales, pero después, es mucho después, que tratamos de entenderlos. Si primero los utilizamos para contar, pero fue mucho después cuando nos dimos cuenta que los números naturales podrían caracterizarse como un conjunto. Y bueno, la primera propiedad que tiene es que el 1 es el primer número natural. ¿Sí? El conjunto de los números naturales inician en el 1. El 1 es el primer número natural. Ok, ahora, todo número natural tiene un sucesor. Todo número natural tiene un sucesor. Y de hecho, podemos decir que ese sucesor al que estamos haciendo referencia, lo podemos escribir como Sn, que es igual a n más 1, donde n es un número natural. Sí, esta manera de escribir a los números naturales, pues nos hace ver cómo, por ejemplo, el 1 es el primer número natural, pero ¿quién es el sucesor del 1? El 2. Pero el 2 es 1 más 1.
¿Quién es el sucesor del 2? El 3, pero el 3 es 2 más 1. ¿Quién es el sucesor del 3? El 4, pero el 4 es 3 más 1. ¿Quién es el sucesor del 4? El 5, pero el 5 es 4 más 1. Entonces, podemos observar justamente esta propiedad, donde a cada número natural podemos asociarle un sucesor. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos dos propiedades que nos permiten diferenciar a los números naturales de cualquier otro conjunto. Ahora, podemos sumar una propiedad más. ¿Qué propiedad más? Pues ahora la idea de que el sucesor es único. Es decir, el sucesor es único. Este sucesor del que hemos estado hablando es único. ¿Esto qué significa? Que si n y m son dos números naturales, y resulta que n es igual a m, pues entonces el sucesor de n debe de ser igual al sucesor de m. Ahí está. El sucesor es único. Esta es una propiedad muy importante porque esta propiedad entonces nos permite darle una noción de orden a los números naturales. Es decir, siempre podemos saber qué natural es mayor que qué natural o qué natural es menor que qué otro número natural. ¿Sí? Sí. Voy a entrar con la computadora porque la pantallita se ve chiquita en mi celular. Ah, claro que sí. ¿Gusta que espere un momento? Sí, tantitito, ya está por entrar. Claro que sí, no se preocupe. Yo espero y me detengo un poquito, usted me indica. Sí, por favor. Ya, seguramente ya. Ah, voy a Ahora, sí, ya. darle recepción acá para que pueda entrar. Ya, ¿verdad? Perfecto. Sí, sí, ahora sí. Muy bien, ya se ve nuevamente la pantalla, ¿verdad? Sí, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Entonces tenemos que el sucesor es único. ¿Sí? El sucesor es único. Entonces, ¿qué significa este hecho? Pues lo que significa es que si n y m son números naturales y además n es igual a m, pues entonces se debe de cumplir, de hecho se cumple, que Sm es igual a S. Bien, pero además no solo ello, también se cumple la siguiente propiedad. Un conjunto A que cumple las propiedades, cumple las propiedades A, B y C, es isomorfo, ¿sí? Isomorfo, o lo que es equivalente, lo que decimos equivalente estructuralmente al conjunto de los números naturales. Es decir, si hay otro conjunto que cumpla la condición A, B y C, pues entonces ese conjunto es una copia de los números naturales o en su caso, lo que es equivalente es isomorfo a los números naturales. Es decir, tiene exactamente la misma estructura. Tiene exactamente la misma estructura. Y bueno, esto nos permite llegar al inciso E. Este inciso E que le llamamos comúnmente el axioma de inducción. El axioma de inducción lo que nos dice es que si una propiedad
Si A es un conjunto, si A es un conjunto que satisface las propiedades A, B y C para un subconjunto de A, para una parte de A, entonces estas propiedades se satisfacen para todo A. Y está el axioma, o también a veces le llamamos principio, tal vez sea más adecuado llamarle principio de inducción. Principio de inducción. Si A es un conjunto que satisface estas primeras tres propiedades, pues entonces, de hecho, se van a cumplir dos cosas, ¿no? La primera es que A es estructuralmente equivalente al conjunto de los números naturales, y la segunda es que entonces esas propiedades también satisfacen a todo A. Si satisface a un subconjunto de A, va a satisfacer a todo A. Entonces, este es un principio muy importante porque es un principio que utilizamos para observar algunas de las propiedades que se satisfacen, que se cumplen en el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Sí, Ah, le pido por favor, si es tan amable, de regalarme unos 3 minutos nada más, en lo que sí, voy por sí, sí, una tacita de café. Un momento, dejo aquí la pantalla para si usted gusta ir tomando nota. Adelante, por favor. sí, gracias. Vamos.
Muy bien, maestra. Aquí estamos ya. Muchas gracias. ¿A usted? Muy bien. Entonces tenemos estos cinco principios muy interesantes, porque ellos nos permiten definir justamente al conjunto de los números naturales. ¿Sí? Y bueno, Sí. podemos extender en cierta medida estas ideas que se satisfacen para n, porque asociado al conjunto de los números naturales, nosotros podemos definir los números enteros. Es decir, podemos considerar al conjunto de los números enteros como una extensión de los números enteros como una extensión del conjunto de los números naturales. Y esto en cierta medida podemos verlo así, podemos decir que en cierta forma n, el conjunto de los números naturales, pues es isomorfo o tiene la misma estructura que el conjunto de los números enteros positivos, que el conjunto de los números enteros positivos. Pero nosotros podemos todavía decir mucho más, porque entonces podemos definir a los números enteros como el conjunto de números que por una parte, sabemos, va hasta menos infinito, tiene a los valores negativos, tiene al cero, pero también tiene pues a los positivos, hasta el más infinito. Es decir, podemos en cierta medida decir que el conjunto de los números enteros es como si uniéramos tres conjuntos. Por un lado, todos los enteros negativos en unión con un elemento en específico que es el cero, en unión con todos los enteros positivos. Una pregunta. Claro que sí. El, el cero, ¿por qué? O no sé si esté pecando de ignorante, pero el cero, ¿por qué no forma parte de los números naturales? ¿O por qué a veces dicen que sí y a veces dicen que no? Claro que sí, de hecho es una muy buena pregunta, maestra. Esto tiene que ver con la forma principalmente en la que definimos a los números naturales. Si nosotros definimos a los números naturales como el conjunto de números para contar, la noción natural de conteo implica ya considerar que tenemos un conjunto que no es vacío.
O dicho de otra manera, un conjunto que al menos tiene un elemento. ¿Sí? Si Sí, alguien nos dice, vamos a pensar desde la enseñanza la noción de conteo en un niño, vamos a contar cuántas plumas hay. De inicio asumimos que si vamos a contar debe haber al menos una pluma. sí. En este sentido, es muy común que definamos a los números naturales tomados del 1 hacia adelante. De hecho, el nombre de números naturales surge por la idea de contar. Es decir, los números que naturalmente utilizamos de forma natural para la construcción del conteo. Ujú. Ahora, es común en cálculo trabajar con un conjunto. Es común definir, voy a escribirlo acá, es común en cálculo trabajar con una extensión de los números naturales. Casi siempre escribimos en la mayoría de los textos así. Llamamos n asterisco. Y este n asterisco no es otra cosa más de que los números naturales en unión con el cero. ¿Sí? Y claro, esta extensión de los números naturales nos ayuda a la idea de que en el propio conjunto n asterisco podemos encontrar el elemento neutro para la suma. Ok. ¿Sí? El elemento neutro para la suma. ¿Sí? Y nos permite desde luego, en el momento de estudiar algunas estructuras algebraicas, por ejemplo, hablar del grupo conmutativo de la suma, ¿sí? Ujú. Con los Sí, números naturales. Digamos que tiene algunos aspectos favorables, pero ciertamente no estamos trabajando con los naturales, sino que estamos trabajando con una pequeña extensión de los naturales, sumándole un elemento muy importante, que en este caso es el cero. ¿Sí? La sí, mayoría de los sí. textos van a trabajar comúnmente con los números naturales que empiezan en el 1, o en su caso, van a trabajar con este conjunto n asterisco, pero en alguna parte del texto viene esta justificación para tomar a los números naturales y unirlos con el cero, agregar ese elemento adicional. Sí, ¿Sí? Ahora, sí, sí. estos números van a ser muy importantes porque, por ejemplo, podemos construir sucesiones que van de los números naturales a los números reales. ¿Sí? Sí. Ahora, no solo podemos construir sucesiones, sino que los números naturales son la base para hablar de los números enteros. Y claro, Mm. ahí en los números enteros podemos construir en álgebra varias estructuras interesantes. La noción de grupo, la noción de módulo, de módulos, la noción de anillo, ¿sí? Los enteros son un anillo, la noción de dominio entero, ¿sí? Que son también importantes y que en este curso en particular de cálculo diferencial integral, no incluimos porque estas nociones se atribuyen un poco más a cuando estudiamos, sí en los números enteros, pero estudiamos como álgebra, ¿verdad? De hecho, cuando Sí. estudiamos álgebra superior o álgebra abstracta, ahí es donde introducimos estas nociones. Comúnmente en el cálculo, la parte que nos interesa ver es que los números naturales finalmente forman parte o son un subconjunto de los números enteros. Pero además, no solo eso, si agregamos en los números enteros la operación de división, podemos lograr algo más, que es construir un campo. Y con ello me estoy refiriendo a el campo de los números racionales.
este campo de los números racionales que comúnmente le llamamos el campo de las fracciones. Y este campo que nosotros podemos construir justamente, que comúnmente llamamos Q, y que lo podemos entender como el conjunto de los Qs, ¿sí? El conjunto de los Qs, ¿sí? Tal que este Q es igual al cociente de A entre B, donde A y B son elementos de los números enteros y donde pedimos adicionalmente que B sea distinto de 0. Que B sea distinto de 0. Ahí está. Sí. Entonces, ahí tenemos el campo de los números racionales. Campo muy importante porque también lo podemos utilizar para construir los números reales siguiendo las cortaduras de Dedekind. No vamos a hacer una construcción de los números reales, pero es un comentario interesante porque a través del análisis justamente de este campo de los números racionales, podemos también construir el campo de los números reales. ¿Y cómo definimos este campo de los números racionales? Pues sus elementos Q, son justamente elementos cuya característica es que se pueden escribir como el cociente de dos números enteros pidiendo que el denominador sea distinto a 0. ¿Sí? Y claro, si así definimos a Q, pues esto también nos permite definir a otro conjunto importante, que es I. ¿Sí? Este conjunto I, que va a ser justamente el conjunto de todos los, vamos a llamarles R, si me permiten, los R's, tales que R cumple con la propiedad de que R no es un elemento de Q. Vamos a ver si está, parece que este símbolo no está. Él No no está, ¿verdad? pertenece, ¿verdad? No pertenece. Voy a escribirlo así simplemente con palabras. No pertenece. Y claro, este es el famoso conjunto de los números irracionales. ¿Sí? Este sí, este es el conjunto de los números irracionales. ¿Qué tenemos de ello? Pues que si nosotros formamos la unión de estos dos conjuntos, la unión de estos dos conjuntos, de estos dos conjuntos, es el conjunto de los números reales. Ahí está. Es decir, que este conjunto, que vamos a estudiar bastante, porque ahí vamos a tratar de definir operaciones, R es justamente Q en unión de I. Ese es el conjunto de los números reales, y sobre este conjunto de los números reales es que podemos construir las funciones que van a ser fundamentales en el cálculo diferencial e integral. Y claro, R tiene varias características. Buenas noches. R se puede caracterizar, ¿sí? Y una de sus características o de sus propiedades muy interesantes de inicio es que R es un campo, ¿sí? R es un campo
Y bueno, ¿esto qué significa? Primero es que R es un campo con las operaciones de suma y la operación de producto. Entonces, si nosotros consideramos las operaciones de suma y producto, tenemos que R es un campo. Esto significa que R satisface varias propiedades, entre ellas la propiedad de cerradura. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Sí. Si A y B son números reales, entonces A más B es un número real. Entonces, A más B es un número real. Y también podemos decir esto. Si A y B son números reales, entonces el producto de A por B es un número real. ¿Sí? Entonces, observemos ahí estas dos propiedades. La suma de dos números reales es un número real. El producto de dos números reales es un número real. Esta es la propiedad de cerradura. Segunda propiedad, ¿sí? Conmutatividad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues si A y B son números reales, se cumple que A más B es igual a B más A. Y esto va a ser para todo número en R. Para todo número. Y claro, también se cumple que si A y B son números reales, se cumple que A por B es igual a B por A para todo número en R. Ahí está. Esa es la conmutatividad. Conmutatividad para la suma, conmutatividad para el producto. Vamos a agregar una más, que es la asociatividad. ¿Qué dice la asociatividad? Que bueno, para A, B y C, números reales, se cumple ¿qué? Se cumple lo siguiente. La primera regla para la suma, que va a verse más o menos así. A más B más C es igual a A más B más C. Mientras que para el producto se va a ver así. A por B por C es igual a A por B por C. Ahí tenemos justamente las dos reglas. La regla para la suma, la regla para el producto. Y bueno, debo decirle que aún nos faltan otras dos reglas más, pero si usted está de acuerdo, con mucho gusto podemos en nuestra siguiente sesión de clase poder revisar las reglas restantes y empezar a ver ya propiedades en el conjunto de los números reales. Maestra, no sé si usted tenga alguna pregunta, alguna duda de nuestra primera sesión, que sé que es una sesión cortita porque tuvimos un poco de tiempo en la presentación, pero bueno, ya las demás sesiones vamos a iniciar el trabajo directamente. No, sí, está bien como usted me dice. Nada más, no sé si también pudiésemos así repasar rapidísimamente en la siguiente sesión el concepto de campo y anillo.
Claro que sí, con mucho ¿Pudiese gusto. ser? De hecho, estos tres axiomas que estamos escribiendo son axiomas de campo. Vamos a ver 5 axiomas de campo que van a ser los fundamentales, pero con mucho gusto. Podemos revisar la noción de campo, la noción de anillo y la noción de dominio entero, que también aparece cuando estudiamos los números reales. Con mucho gusto. Sí. Sí, como usted me diga, está bien. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo. Ha sido un gran placer tener la oportunidad de volverle a ver. Y bueno, si usted está de acuerdo, continuamos. Y por cierto, cuando continuamos, ¿qué día le gustaría que tengamos nuestra siguiente sesión de clase? Pues, pues mire, yo quisiera que fuera cualquier día de lunes a jueves, porque creo que el horario va a quedar a las 8:30, ¿verdad? Estamos, Podría ser a las 8:30 o podría ser un poco más temprano si usted prefiere el lunes. El lunes podría ser un poco más temprano. Si para ustedes mejor, con mucho gusto. no, es que para mí está bien 8:30. Ah, Cualquier día perfecto. de esos 4 días, cualquier día a las 8:30. Perfecto. Entonces, si le parece bien, nos vemos el próximo lunes y podríamos trabajar el lunes a las 8:30 y el jueves a las 8:30. Ok, sí, sí está perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Nuevamente, un Ajá. gran placer saludarle. Vamos a estudiar el lunes la noción de anillo, la noción de campo en los números reales. ¿Sí? Sí, nada más una pregunta. ¿La liga sería la misma o usted me enviaría Sería la la misma liga. liga? Vamos a utilizar la misma liga para todas las sesiones, si usted está de acuerdo. Ok, sí, 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 ya para pues ponerla por ahí en algún archivo y esto ya no me tarde yo otra vez tanto en entrar porque, ay no, sí, primer sesión todo pasó, pero bueno, espero ya no Claro que repetir sí, no se este preocupe. asunto. No se preocupe, con mucho gusto. Ha sido un Perfecto. gran placer y nos vemos el próximo lunes. Que tenga una muy bonita noche y un buen descanso. Gracias igualmente, hasta luego.